Buenos días. Continuemos con el curso de Estadística Descriptiva para la Investigación en Ciencias de la Salud. Hoy nos corresponde del tema 1, la segunda clase, relativa a las escalas de medición. ¿Qué objetivo tiene esta clase? Bueno, que al finalizarla, ustedes sean capaces de reconocer las escalas de medición y su clasificación, justamente para el empleo de ellas en la gestión, la investigación y la docencia. Esta clase la impartimos el doctor Héctor Bayarre y el doctor Saidel Moreno. Ahora bien, ¿qué cosa es una escala de medición? Bueno, una escala de medición es justamente la reunión en grupos, clases o categorías en que nos basamos para clasificar una variable. Ustedes recuerdan que una variable en su naturaleza está en un estadio abstracto, por ende necesita transitar o discurrir de lo abstracto a lo concreto para poder ser utilizada en todos los ámbitos: gestión, docencia, investigación. Y para ello requiere justamente de una escala. Este es un elemento importante que vayan teniendo en cuenta para cuando abordemos la operacionalización de las variables en metodología de la investigación, ustedes puedan entender el por qué es necesario en ese proceso la creación de las escalas. Una escala, por supuesto, debe cumplir con dos características para que sea consignada o considerada como una buena escala. Una escala debe ser exhaustiva, es decir, que permita clasificar a todas las unidades de análisis de una población o muestra, y además las clases o categorías que integran la escala deben ser mutuamente excluyentes. Es decir, en términos prácticos significa que cuando yo voy a clasificar un sujeto o un individuo, es decir, una unidad de análisis, no tenga duda de dónde consignarlo. La escala debe tener esa capacidad de que un individuo es consignado en un lugar y no puede ser consignado en el otro. O sea, sean mutuamente excluyentes las clases o categorías. Ojo, que en el ámbito sanitario, sobre todo en el ámbito clínico, existen variables como la sintomatología que no cumple con ese requisito. Y eso es un elemento a tener en consideración cuando después vayamos a hacer los cuadros estadísticos. ¿Se entiende? Bien. De la misma manera que las variables clasifican en dos niveles de medición, cualitativas y cuantitativas, las escalas también clasifican en dos niveles, cualitativas y cuantitativas. De hecho, las variables cualitativas siempre pueden ser clasificadas en escalas cualitativas. Las variables cuantitativas pueden ser clasificadas en escalas cuantitativas o escalas de menor nivel, o sea, se pueden discretizar y clasificar a través de una escala de menor nivel, es decir, no cuantitativa, pero con el riesgo de que se está perdiendo información. Las escalas cualitativas, a su vez, pueden ser nominales y ordinales. Las escalas cualitativas nominales son aquellas que constituyen etiquetas o atributos cualitativos o cualidades no medibles numéricamente, donde lo único que se puede hacer es una comparación en términos de iguales o diferentes. O sea, la igualdad o desigualdad es lo único que se hace aquí o que hace diferentes a dos individuos o unidades de análisis. Las ordinales son escalas también cualitativas, que no son medibles las diferencias de manera numérica, pero sí permiten establecer, además de la diferencia, ver el sentido de la diferencia. O sea, iguales, distintos, mayores o menores. Son las operaciones que se pueden hacer en términos de comparación. Ahora bien, las escalas cuantitativas brindan más información, son también denominadas dimensionales, y dentro de ellas hay dos grandes tipos: la de intervalo y la de razón o proporción. La escala cuantitativa de intervalo es aquella donde usted puede, además de ver si hay igualdad o desigualdad y el sentido de la igualdad o la desigualdad, realizar operaciones aritméticas básicas como son la adición, dígase suma, o la sustracción, dígase resta. Y esta tiene la característica de que el cero es un cero arbitrario, es un cero creado por convenio, no un cero real. Y las de razón o proporción son las más completas de las escalas, que permiten realizar todas las operaciones básicas desde el punto de vista de la aritmética: suma, resta, multiplicación y división,
En el caso de las de intervalo, no se puede hacer la división ni la multiplicación porque al no ser el cero real, son escalas relativas y en las escalas relativas no pueden calcular estas dos operaciones, o sea, no pueden hacer división y multiplicación. Un resumen de lo planteado con anterioridad dice que las escalas nominales son de naturaleza cualitativa. Ahí lo que se mide es igualdad o desigualdad. Las ordinales, además de ver si son iguales o diferentes, busca si es mayor o menor. Las de intervalo, además de todo lo anterior, permite sumar y restar. Y las de razón o proporción, además de sumar y restar, permiten multiplicar y dividir. Que, ojo, un ejemplo clásico de una escala de intervalo es la temperatura, que el cero, cuando se trata de la temperatura medida en la escala Kelvin, es real y está relacionado con el movimiento o no de las moléculas, o sea, movimiento molecular. Por otra parte, las temperaturas medidas en una escala Celsius o centígrado y Fahrenheit, el cero es arbitrario. Por ejemplo, el 0 grado Celsius o centígrado significa que es el punto de fusión. Y ese mismo cero está a 32 grados Fahrenheit. Entonces, en estos casos donde el cero no es real, usted solo puede llegar hasta una escala de intervalo, porque no puede ni multiplicar, no puede realizar operaciones de multiplicar ni dividir. En el caso de las restantes variables cuantitativas, o casi todas, como son la velocidad, el peso, el ingreso, la edad, la masa, la estatura o longitud, la energía, todas esas variables tienen un cero real y por tanto pueden ser medidas en una escala de razón o proporción. Ahora bien, en muchas ocasiones se nos solicita o tenemos la necesidad de crear una escala y podemos crear las llamadas escalas de intervalos de igual amplitud a través de cierto algoritmo de 5 pasos. Ese algoritmo comienza determinando lo que se llama rango recorrido o amplitud, que es la distancia que hay entre el valor máximo de una serie de datos y el valor mínimo. A esa diferencia, es decir, a restar el valor máximo menos el mínimo, permite obtener ese primer paso, que es el rango recorrido o amplitud de esa serie de datos. Segundo, el investigador va a fijar el número mínimo de intervalos de clase deseado. Imaginemos que el rango es de 30 y yo quiero tener 5 intervalos de clase. Digo, y voy a fijar como mínimo 5 intervalos de clase, que no quiere decir que sea el número definitivo, puede ser 5, puede ser un intervalo más. Eso depende del redondeo. Luego vamos a calcular la amplitud de cada intervalo de clase, que va a ser la misma, y eso se hace dividiendo 1 entre 2. Si el recorrido era 30 y el número mínimo de intervalos era 5, 30 entre 5 es a 6. Quiere decir que la amplitud que va a tener cada intervalo de clase, y luego vamos a ver qué cosa es la amplitud en un intervalo de clase, en otra clase, va a ser justamente en este caso de 6, 30 entre 5 a 6. Luego vamos a delimitar los límites de clase inferiores o los límites de notación inferior. El primero va a estar delimitado por el valor mínimo, el segundo es el mínimo más la amplitud. En este caso, si el mínimo era cualquier número, le voy sumando 6 y voy obteniendo los límites de clase inferior de cada intervalo de clase. Luego voy a delimitar los límites de clase superiores, como restándole al límite de clase superior del intervalo siguiente. Si quiero obtener el límite de clase superior del primer intervalo, le resto al límite de clase inferior del intervalo 2, 1, y así lo hago en todos los intervalos hasta que llego al último, donde le sumo la amplitud al límite de clase inferior y luego le resto una unidad. Así tenemos ya completada una escala de intervalos de igual amplitud. Dicho esto, vamos a tratar de resolver un ejercicio. El ejercicio parte de las variables que habíamos visto, algunas de las variables que habíamos visto en la clase anterior. Y esas variables vamos a clasificarlas en una escala de medición. Y la segunda parte es
para hacer un llamado de atención, que es cómo que usted recomienda a cualquier investigador que intente una variable continua, una variable que debe ser medida en una escala de intervalo o de razón, medirla en una escala de menor nivel, es decir, en este caso, en una escala ordinal, como es la lactante, preescolar, escolar, adolescente, adulto. ¿Ok? Veamos entonces la solución del ejercicio. Fíjense que la edad, como bien dijimos, una variable cuantitativa continua que puede ser medida en una escala de razón, intervalo o hasta razón. El sexo es cualitativa nominal dicotómica, obviamente solamente en una escala nominal. El peso es continua, puede ser de razón o intervalo o razón, o sea, puede llegar hasta razón. La temperatura, cuando es grados Celsius o Fahrenheit, es de intervalo. ¿Por qué? Porque el cero en ambos casos es un cero convenido, no es un cero real. El alcohol, cualitativa nominal dicotómica, por tanto es nominal. La raza politómica, por tanto es nominal. La enfermedad de Alzheimer es dicotómica, por tanto es nominal. Y el estado civil, que es politómica, también es nominal. Con respecto al caso de la edad, querer medirlo de una escala de razón o de intervalo, llevarla a una escala ordinal, significa perder información. Si usted, por ejemplo, está aplicando un instrumento y pone la edad, y en vez de poner la edad, pone la etapa del ciclo vital, después, cuando usted vaya a procesar esos datos, no puede intentar cuantificar la edad promedio del grupo, ni ninguna medida de variabilidad, es decir, no puede buscar la desviación típica o estándar o el error estándar de la media. ¿Por qué? Porque usted lo consignó a priori a través de una etiqueta, a través de un atributo, a través de una cualidad, y no tiene los números para poder calcular ese dato. Por tanto, yo le recomendaría a ese investigador que a priori tome la variable como está en su naturaleza, la clasifique en la escala que más información brinda y luego puede discretizar la escala durante el procesamiento de los datos. Hasta aquí hemos visto este tema de escalas de medición. Espero que lo hayan comprendido. Pueden, cada vez que deseen, ver el video, pausarlo y esclarecer todas las dudas. Y si les quedan dudas, por favor, coméntenlo en el apartado de comentarios aquí en el canal. Y si lo consideran pertinente, compartan, den like para que otros puedan ser beneficiarios de este curso que intentamos explicar de la manera más pragmática y sencilla. Muchas gracias y hasta la próxima.